gusta charlar esta mañana con alguien que sabe pelearla. Ella es socióloga, es docente, es investigadora del CONICET, es diputada nacional por Proyecto del Sur, y vamos a charlar un ratito con la señora Alcida Susana Argumedo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, ante todo te quiero aclarar que yo bailo cumbia. ¡No me digas! Sí. Bueno, sigamos, pasemos de tema. Alcida, Alcida, nada, una genio. Sí, Alcida, te hago necesitamos saber esto. ¿Vos escribís, vos sola que escribe en el Twitter, o tenés a una persona que decís escribí esto? Somos una personalidad múltiple. Somos un equipito que intercambiamos ideas y Porque realmente, ya sabes, te han felicitado todo el mundo con ese Twitter. La tuitera del año, ¿no? Eso es la tuitera del año, y con un nivel y una contundencia que nos sacamos del sombrero, ¿eh? Sí, pero no es mérito mío solo. Bien, qué lindo que digas eso, porque te podías haber llevado todos los laureles, y la honestidad es la base de la transformación. No. Sí, además hay un problema generacional. Yo soy de la generación de la perilla, todo se hacía con perilla. Claro. Entonces, podés tener ideas, pero hay una lógica así de clic de las 140 caracteres que por ahí son cualidades del equipo. Así. Y nosotros los viejos hablamos más de con 140 caracteres, ¿no? Claro, sí, absolutamente. Más larguero, conceptual, etcétera, ¿no? Sí. Pero hay que tener cuidado porque también las redes nos van llevando puestos, ¿eh? Sí. No, vos sabés que a su vez hay ciertos interrogantes alrededor de esto, ¿no? Del pensamiento del Twitter, de la pérdida creciente del placer de la lectura y de la práctica de la lectura, ¿no? Sí. Hay algunos interrogantes a plantearse seriamente. Sí, y nos va llevando puesto, Alcida. Porque aparte te duele lo que dicen, te escrachan en lo que dicen, dicen mentiras y el 90% de la gente se la traga. Es complejo. Hoy el tema de las redes es muy complejo, ¿eh? Sí, además hay una cosa que hay que tener en cuenta. Durán Barba, en el campo del oficialismo, es un tipo que maneja muy bien la llamada ingeniería social. Esas son técnicas desarrolladas en Estados Unidos de manipulación. Y de mentira. No, de manipulación a través de ciertos elementos, ¿viste? Esta cosa de, en la campaña no había que hablar de la situación económica, ¿viste? Y entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Hablar de la corrupción, y entonces lograr una lógica por la cual se dan situaciones tan especiales que de pronto, no sé, el líder máximo de la lucha contra la corrupción y defensa de la honestidad es Mauricio Macri. Claro. Es como si le dijeras Al Capone o Don Corleone. Sí, no tenemos alternativa, claro. ¿Cómo? Sí, que no tenemos, sí, son las alternativas, Al Capone o Corleone, sí. No, lo que te quiero decir es que si hay algún mérito que no tiene el grupo Macri es la honestidad y la transparencia, pero se ha logrado ponerlo como que, bueno, ahora cambiemos, está llevando acá, y se están haciendo una serie de medidas gravísimas que aparecen no como corrupción, sino como pequeños errores económicos, digamos, ¿no? Entonces, de pronto hay un manejo de la manipulación de la información, etcétera, que hay que tener mucho cuidado, porque se ve que se ha incorporado esta estrategia que hace mucho ya se utilizan los tanques de pensamiento en Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Qué elementos de manipulación, qué informaciones manipulan? Bueno, por ejemplo, te venden como un gran éxito el haber, por ejemplo, sacado un crédito a 100 años al 8% anual en dólares, que es una cifra descomunal si vos tenés en cuenta que la tasa de interés está en 1,5%. Entonces, es una locura, es una especie de
No se puede creer. Ahora, Alcira, convengamos de que tienen muy buen poder de comunicación y de convencer, porque en estas últimas elecciones mal no le fue. No, además se ha aprovechado, y creo que esto hay que verlo muy detenidamente. Se ha logrado una consolidación de una fuerza política, te diría, del 20-25% privilegiado de este país, ¿no? Los grupos de poder y los sectores privilegiados, que son más o menos esa proporción, 20-25%. Y han logrado el consenso de un 15%, te diría, policlasista, ¿no? Y tenés que al frente un 60% que se opone a esto, está en una profunda crisis política. El kirchnerismo está debilitado, el PJ dividido, lo que fueron las expresiones, llamadas así, el progresismo, centro izquierdo, como que se quiera llamar, en el cual incluyo Proyecto Sur y demás, quedaron devastados. Y esto me parece que da cuenta de la capacidad de construcción política que, bueno, saquemos. Ahora, Alcira, ¿no quedaron devastados también por mérito propio? Pero sí, por supuesto. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falló, según tu mirada, en la oposición, que no logramos de tener un sustento de tal manera de convencer a la gente? Mira, es que yo creo que las alternativas están en crisis, ¿no? Las formas de construcción política, las referencias. Ojo que no pasa solamente acá, vos pensás que en Francia también están en la misma crisis, en Inglaterra. O sea, es un momento en el cual las alternativas no están claras frente a la profundidad de la crisis internacional y que no termina de revertirse. Yo creo que le están tratando de apagar con nafta. Entonces hay una búsqueda y al mismo tiempo hay distorsiones, personalismos, etcétera, que no se encuentran y que yo creo que forma parte del gran desafío que se tiene acá, ¿no? Tiene una caracterización de la crisis internacional que es grave, y cuál es el papel de Argentina en ese marco, ¿no? Y esto me parece que, digamos, el vuelco hacia la derecha es como que se ha fortalecido los últimos manotazos de ahogado de estos regímenes, porque vos fíjate que lo característico es el crecimiento de las derechas en todos lados. Sí, claro. Fíjate, en Estados Unidos lo tenés a Trump, el Brexit estuvo dirigido más bien por sectores de derecha, en Alemania están creciendo los grupos nazis, en Francia Marine Le Pen, todos con un elemento nuevo que es la posverdad, es la mentira que se convierte en verdad también en todos estos actores que estamos nombrando, porque Trump ganó mintiendo y diciendo esto es verdad y ganó igual. Bueno, pero acá tenés que pasar, vos fíjate una cosa. Pasa acá también. Hasta Elisa Carrió. Elisa Carrió, que se presentaba como, digamos, la fiscal de la República. Hay dos elementos a tener en cuenta. Lo primero, esta idea de que empieza a justificar, a avalar o a callar acerca de distorsiones que se dan en el gobierno del que ella pertenece. Claro. Y la otra es que después de las elecciones dice, ahora me voy a sacar el bozal. Decir esto quiere decir que antes estuvo callada y estuvo engañando al electorado. Pero nadie lo lee así, ¿eh? No, como quiera. Pero lo que te quiero decir es que son signos de este deterioro que se va dando, de estas manipulaciones. Sí. Y ahora nos dijo el otro día, no sé si la escuchaste, empezó a tuitear a las 12 de la noche, se ve que estaba al pedo. No voy a presentarme en el 2019 en Fórmula con Mauricio. Ya ella misma se subió y se bajó en el mismo tuit. No, pero parece que sí estuvieron diciendo, hubo no sé dónde, presiones en el sentido de si iba a ser vicepresidenta, etcétera. No, pero lo que te quiero decir es, viste esos momentos de profundas crisis, pero crisis culturales, más que se manifiestan en lo político. Me da la sensación que estamos atravesando esta dinámica y mientras tanto están los negocios. Creo que otro elemento que te decía junto a este endeudamiento de 100 años, se acaban de vender bonos de Petrobras Argentina en Brasil, que pertenecen al Fondo de Sustentabilidad del ANSES.
Y vos sabés qué mala suerte, se vendieron al 50% de su valor. A los 3 días vieron al doble. Ahora, ¿sabés a quién se lo vendieron? A ver. A Pampa Energía, que es Mindlin, y Joe Lewis. Mindlin es el empresario que supuestamente le compró la empresa al primo Carcaterra cuando se armó el escándalo de Odebrecht por el soterramiento del Sarmiento. Y Joe Lewis, como sabemos, es el inglés que se apropió del lago escondido, íntimo amigo del presidente, donde va el presidente, que es el único que puede ir, el único argentino que puede ir al lago escondido, por el resto... sí, y que va en helicóptero, y en el helicóptero de Lewis. Exacto, bueno, lo que te digo, pero fíjate, mirá qué mala suerte, ¿no? Haberlo vendido y a los 3 días estaban al doble. Ahora, esto no es corrupción, esto es la mala suerte. De la misma manera que es un mérito endeudar al país durante 100 años al 8%, que es 4 o 5 veces el costo de los intereses en la sociedad. Y esto es gravísimo, pero al mismo tiempo me parece que también hay una crisis acerca de qué hacer, diría el compañero Lenin. Sí, es una crisis fuerte, y estamos como, tirándonos cartas, manotazos de ahogado, que nos decimos, tuitazo de acá, tuiteazo de allá, y no logramos nosotros, juntarnos como para que haya una oposición que realmente pueda poner algún tipo de freno. E incluso me parece que le tienen miedo a Cristina en el Senado, ¿no te parece? No, lo que pasa es que seguramente Cristina... si va ahí es una mina fuerte y seguramente, al menos discursivamente, no les va a permitir demasiados negocios, ¿no? Porque claro, una cosa es cuando ellos estaban en el gobierno, entonces ahí había una serie de manipulaciones, pero estando en la oposición y siendo crítica me parece que tiene capacidad de molestar, por lo menos, ¿no? Al menos sí. Alcira, buen día, ¿cómo le va? Lucas Martínez le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Le quería preguntar cómo analiza este pacto fiscal que firmó el gobierno con las provincias, donde la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal, se va a llevar en el 2019 65.000 millones de pesos. ¿Cómo analiza esta jugada, esta maniobra del gobierno? Mira, hay una cosa que es real, y es que la provincia de Buenos Aires requiere una ayuda mayor, dado la densidad de población que tiene. Esto no está fuera de discusión. Y aparte de la densidad de aporte que hace a la nación también, ¿no? Por eso digo, históricamente tenés ahí la mayor cantidad o la mayor proporción de población en condiciones de pobreza, indigencia, etcétera. O sea, bien orientada la política en la provincia de Buenos Aires, por lo menos se justifica que haya un incremento de las proporciones, porque verdaderamente tenés cerca del 40% de la población está ahí. Entonces esto me parece que es correcto. No sé en cuántos montos reales se arregló, pero evidentemente ha habido una cierta distribución aceptable. Lo tremendo es de dónde salió esa distribución. Eso es la jodido. Más de 110.000 millones de pesos que se permitieron distribuir, que salió de una rebaja en términos relativos del ingreso de los jubilados. Claro, ahí manotearon. Esto es absolutamente, es de una crueldad impresionante, lo acumulado por todos los trabajadores de este país a lo largo de su vida, aportando el fondo jubilatorio. O sea, eso le pertenece solo a los jubilados y pensionados, que es la famosa solidaridad generacional, digamos. Y ellos no pueden concebir que eso sea una reserva inutilizada, porque para garantizarle el pago a la tercera edad, digamos. Entonces, la cabeza empresaria, en general, que cuando uno dice son empresarios, bueno, está bien que son empresarios, pero también piensan como empresarios. Claro. Entonces, y dirigen como empresarios. Exacto. El tema es que la cabeza empresaria
tiene miradas sobre costos, oportunidades, beneficios, etcétera. Sí. Pero costos económicos, pero no se preocupa de los costos sociales. No. Los costos sociales son otros. Si él tiene que crear gente, bueno, en todo caso le pagaron. La derecha nunca ve al otro como importante, sea empresaria o no sea empresaria. Sí, pero ¿sabes qué? Todavía los políticos de derecha tienen una mirada un poco más amplia. ¿Quién? No digo, en general, una derecha tiene que tener una mirada más amplia. Esto es lo que pasa, que son derecha de cabeza empresaria. Uh-huh. Y la cabeza empresaria solo ve el negocio, por eso, bueno, claro. vos lo ves, Caputo se maneja más como hombre del JP Morgan o del Deutsche Bank que como ministro de Finanzas de la Argentina. Absolutamente. Lo de Juan José Aranguren es evidentísimo. Hoy se estaba planteando estos aumentos descomunales del gas. Sí. Se mueve más como presidente de la Shell, claro, que como ministro de Energía. Pues fíjate, ha puesto el valor básico del gas, que es el famoso 1.000.000 de BTU, a 6.50 o 6.80, cuando a nivel internacional está a 3.50. Claro, sí, ¿Por se qué? favorecen. No, y mientras tanto estaba debido preso por justamente la causa de gas. Claro, pero a su vez hay una cosa, debido está preso porque se supone que hubo corrupción en la importación de gas. Uh-huh. Pero lo que no se toma en cuenta es quiénes importaron ese gas del otro lado. O sea, la corrupción es de a dos. Uh-huh. Es el funcionario y es el empresario corruptor. ¿Sabes quién era el que proveía ese gas importado? Entre otros, la Shell. ¿Sabés quién era el presidente de la Shell? A ver. Juan José Aranguren, actual ministro de Energía de la Argentina. Ya nos están apurando para irnos porque viene no sé qué. Alcira, ¿qué apreciación te merece haber desaforado un diputado que ni siquiera había sido condenado por la justicia? No, mira, yo eso lo aclaré muy bien. Pues sí, por eso nuestros oyentes lo aclaré también. Por principio, ¿qué pasa? El tema es este. Por supuesto, cuando se quiso hacer toda esa parafernalia, yo me opuse al desafuero. Uh-huh. El problema es que vos no podés, y el diputado no tiene que tener un privilegio mayor que cualquier ciudadano. Pon el caso de todos los otros, Vudú, Barata, etcétera, están siendo sometidos a la misma arbitrariedad si uno se pone a ver. Uh-huh. Entonces, el desafuero es un privilegio para el diputado que no tienen los ciudadanos comunes. Uh-huh. Y esto no me parece justo. Si esto lo pide un juez, por supuesto que también tenés cada juez que son una vergüenza, pero por principio, y siendo diputada, considero que los diputados no deben tener privilegios aún ante la arbitrariedad de los jueces. Uh-huh. Este fue el principio del desafuero que yo ya lo había... ¿Y hubo arbitrariedad de los jueces en este caso? Bueno, lo que pasa es que, y entonces, en el caso de Vudú, en el caso de Barata, no hay arbitrariedad, pero ellos son ciudadanos comunes. Uh-huh. No sé si se entiende, el tema es el privilegio del diputado, es lo que no estoy en desacuerdo. Uh-huh. Está bien, si eso se entiende, Ahora, ¿se puede desaforar a alguien cuando sabes que el juez o que la causa es arbitraria y que está manejada de tal manera de que sea un distractor, si se quiere, de los grandes negociados? En ese caso tenía... Porque hoy fue Julio Devido, pero mañana podés ser perfectamente vos o puede ser Lilita Carrió. Exacto. Bueno, no, pero o puede ser vos. Claro. El tema es bueno, pero yo no tengo fueros. Bueno, pero por eso. ¿Por qué vos no y yo sí? ¿O por qué a mí no me pueden tocar porque tengo fueros y a vos sí? Sí. No, está bien, yo comparto que... Es lo que habían planteado, incluso los del Frente Renovador plantearon la renuncia de todos a los fueros. Sí. Ese fue el principio. El tema fundamental es que acá lo que tenés es una justicia verdaderamente, absolutamente vergonzosa, que por eso en la justificación yo lo que decía, no ignoro que tenés una justicia que los ojos no tiene una venda sino un antifaz. Claro. Es una justicia absolutamente delictuosa. Ojo,
que viene del gobierno anterior y que viene de varios gobiernos y que son jueces que se adaptaron a los gobiernos de turno. También esto hay que verlo. Pero el problema en este caso que lo sabían los interesados, que cuando en la vez anterior se usó un desafuero, vos sabés que en la Cámara tenés relaciones, yo adelanté, ojo, que si lo pide un juez, como la vez que el juez anteriormente había pedido el desafuero para un allanamiento y yo voté el desafuero. Sí, claro, me acuerdo. Esto dije por principio de no dar un privilegio a diputados aún ante la arbitrariedad de los jueces. Y acá tenías 2 jueces y una Cámara que estaban pidiendo el desafuero, ¿no? Pero igualmente... Sí, decide. No, que igualmente lo paradójico es que más allá de la necesidad de aclarar cuál ha sido realmente, si existió o no corrupción en este país, lo que te decía es lo vergonzoso y lo lamentable es que las banderas de la lucha contra la corrupción las lleve un Macri. Yo hice una pequeña historia. No nos engañemos, no solamente Franco Macri, Mauricio, vos pensás que tiene tras sí la cuestión de las cloacas de Morón, ¿te acordás? Por eso. El famoso escándalo. Sí. Cayó Rousselot, pero él no cayó él. Exactamente. Eso era Mauricio. Sí. El contrabando de autos de Sebel, él era el presidente. Digo, es un caraduras en proporciones. Bueno, pero forma parte de esta crisis moral que arrastra a la Argentina desde hace varios años, desde la dictadura militar, ¿no? Y espero que esto haga tocar fondo, aunque estoy muy preocupada porque evidentemente la lógica política que están llevando adelante nos orienta galopando hacia una crisis seria, ¿no? Alcida, tenemos una encuesta dando vuelta que me gustaría que la escuches a ver y votes qué opción o qué opción elegirías. Escuchar la encuesta y votanos. Bien. La encuesta dice, echaron a Víctor Hugo Morales, callan más voces disidentes. ¿Qué debería hacer la población? Y las opciones son, exigir una respuesta del gobierno, exigir más a la oposición, someternos o tomar las calles. Bien, creo que es la primera y después la última, ¿no? Pero hay que ver cómo es esto de las manifestaciones o las expresiones de malestar que se vayan dando. Porque el problema fundamental es, te decía, que la combinación que están haciendo en la combinación económica es realmente una crisis, porque esta articulación entre un endeudamiento irresponsable y creciente, una bicicleta financiera que absolutamente irracional con las levax que estás ganando en la Argentina. La especulación financiera te permite obtener casi 25-27% en dólares. Esto a nivel de Estados Unidos te llevaría 15 años obtener ese. Bueno, con lo cual es un drenaje infernal. Más el acoso a las pequeñas y medianas empresas en todas las áreas, comerciales, gastronómicas, industriales, etcétera, que son las que tienen mayor proporción de empleo. Esta combinación la hizo Martínez de Oz y culminó en la crisis del 81. La llevó en el último del alfonsinismo Zurrubel en la hiperinflación y la crisis del 89. Lo hizo Cavallo en el menemismo y terminó en la crisis del 2001. Y ahora el mismo Cavallo dice, están haciendo mi plan, claro. Y muchos de los cuadros trabajado conmigo, entre otros obviamente Sturzenegger. Entonces esto lleva a una crisis seria. El problema fundamental es cómo se reconstruye. Hola, se nos cortó. Hola. Bueno, pasó por rompiendo, pero justo se quedó ahí en la reflexión final. Pasó por rompiendo moldes la diputada nacional Alcida Susana Argumedo. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.